Buenas noches, amados, amadas del Señor. Qué privilegio es estar delante de ustedes esta noche. Hace poco que hubo un retiro de adoradores, tuve la bendición de compartir con ellos una enseñanza y el pastor me pidió que la compartiera con la iglesia. Parte de esta enseñanza ya ellos la escucharon. Gracias, hermana. Sí. Y la he llamado "Soy lo que tú ves, no lo que digo ser". Yo quiero que usted lo repita conmigo para que se recuerde de este título. Soy lo que tú ves, no lo que digo ser. Tomé algunas ideas del escritor Rick Warren hablando sobre el carácter del creyente. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza del mismo, o sea, de dónde proviene, de dónde soy y de qué estoy hecho. Eso es el carácter. Esta palabra que traigo es tipo enseñanza, pero yo creo que va a remover muchos corazones, amén. Declaramos oídos abiertos y atentos a la palabra esta noche. Y declaramos que el enemigo no se va a robar esta palabra, en el nombre de Jesús. ¿Qué es el carácter? El carácter es la manera de pensar, de actuar que nos distingue de los demás. La diferencia entre tú y la persona que está a tu lado es cómo piensan y cómo actúan. Porque las personas somos muy semejantes. Comemos, nos bañamos, trabajamos, caminamos. Somos muy semejantes. Tenemos brazos, la mayoría, pies. Fuimos hechos semejantes. Pero, ¿cuál es la diferencia entre usted y esa persona que está a su lado? Es la forma en que usted y ella actúan, es la forma como cada uno piensa. El carácter de la persona resume la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a una determinada situación. Voy a repetir esa frase. El carácter de la persona resume la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a una determinada situación. O sea, es como reacciona siempre en ciertas circunstancias. No es como usted reacciona en algún momento donde usted dice, ¿por qué yo reaccioné así si yo no suelo reaccionar así? ¿Me explico, hermanos? No, el carácter refleja cómo usted y yo nos comportamos siempre. Siempre que la gente ya sabe, ahora le pasó eso, ahora va a actuar de esta manera. ¿Me explico, hermanos? Eso es el carácter de la persona, es lo que nos caracteriza a nosotros, lo que la gente ve en nosotros habitualmente. Cada vez que sucede algo, reaccionamos de tal o cual manera. Es la razón por la cual a veces algunas personas dicen, a esa persona no se le puede decir nada. Mejor dígale usted. ¿Han escuchado frases así? Mejor dígale usted, yo no le digo nada. ¿Por qué? Porque ha dado a conocer su carácter, su forma de reaccionar ante las circunstancias. Entonces, el carácter, en otras palabras, hermanos, es lo que nos delata. No lo podemos disimular, ¿verdad que no? Aunque querramos, aunque podamos decir muchas palabras, es que yo soy así, yo pienso así, esta es mi manera de ser. Pero nuestras reacciones nos delatan y dan a conocer a las personas quiénes somos nosotros en realidad. El carácter tiene que ver con la interacción, o sea, es mi forma de relacionarme con las demás personas y se refleja en mi actitud hacia los demás. Ahora, si el carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza del mismo, de dónde proviene, bíblicamente yo encuentro dos naturalezas.
Nada más dos. O sea, o vengo de aquí o vengo de aquí. O estoy aquí o estoy aquí. Solo dos. A la luz de la palabra yo encuentro solo dos naturalezas. Y es lo que determina quién soy yo. La primera naturaleza la vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice ahí? Hijos de ira, lo mismo que los demás. La versión Dios habla hoy dice: de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Esa es la primera naturaleza que encontramos en la Biblia, la naturaleza caprichosa, la naturaleza que es feliz haciendo todo lo que le da la gana. Es esa naturaleza que hace todo lo que quiere. Me llama la atención esa palabra caprichosa, caprichosa. O sea, no tiene freno. Se desborda, no tiene límites, no tiene quien lo pare, porque hace lo que siente hacer, lo que el deseo que viene a su corazón, a su mente, lo hace. Esa es la naturaleza pecaminosa, de la cual todos nacimos, desgraciadamente, que la heredamos de nuestros padres y se la heredamos a nuestros hijos. Dice Gálatas 5:17, seguimos leyendo. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren, dice la palabra. El Hijo de Dios ya no se manda solo, hermanos, sino que se deja gobernar por el espíritu. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, esa naturaleza pecaminosa ya no puede hacer lo que quiere. Tiene que haber un cambio, tiene que notarse en nosotros que hubo un nuevo nacimiento. Si no, no hemos nacido de nuevo. Si nosotros venimos a Cristo y seguimos haciendo lo que nuestros pensamientos y nuestros caprichos desean, hay algo que nos está diciendo: no, ¿acaso no has nacido de nuevo? Ya no gobierna esta carne, sino que tiene que gobernar ¿quién? El Espíritu sobre nosotros. Gálatas 5:19 dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Yo quiero que vayamos leyendo esto despacio. Un día de estos comentaba con alguien que estos versículos muchas veces los leemos rápido cuando estamos acá al frente o en la casa cuando leemos, porque se supone que todos ya lo sabemos y que los que conocemos al Señor ya no los practicamos. Pero de pronto nos damos cuenta que todavía en muchos se refleja estos pecados. ¿Qué dice? Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Para los que dicen que los vicios no son pecado, no sé, discúlpeme, pero ahí está en la lista. Adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias y celos. Y dice esta versión: se enojan fácilmente. Wow. Causan rivalidades, causan divisiones y partidismos. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Son envidiosos, borrachos, glotones y cosas parecidas.
Les advierto, dice el Señor en su palabra, a ustedes, como ya antes lo he hecho. ¿Qué dice ahí, hermano? Léalo conmigo. Que los que practican, ¿qué dice? Tales cosas. Léalo conmigo de nuevo. Les advierto, ¿qué dice? Que los que practican tales cosas. Esa es la consecuencia de no renunciar a la naturaleza pecaminosa de donde nosotros veníamos anteriormente. Y si insistimos en caminar dándole gusto a la naturaleza pecaminosa, a esa primera naturaleza, dice esta versión, los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Malas noticias, ¿verdad? Pero vamos a la segunda naturaleza. La segunda naturaleza es la naturaleza divina, la que le corresponde a cada persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, la intención nuestra cuando nos paramos aquí, como dice la palabra, es animar, es exhortar, es usar la palabra y que esta palabra nos redarguya, amén. Que nosotros podamos hacer una valoración, un análisis, autoexaminarnos a nosotros mismos, amén. No es simplemente escuchar la palabra y me voy y llego a mi casa y no recuerdo de qué hablaron. Esta palabra necesita ser asimilada, amén. Necesitamos analizarla, profundizarla, amén. ¿Qué dice la palabra? Esta segunda naturaleza divina está en 2 de Pedro 1:4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza ¿de quién? Divina, o la naturaleza de Dios. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y escapen de la corrupción de los malos deseos, que los malos deseos han traído al mundo. Dice la palabra que Dios nos dio una naturaleza, ¿cómo? Divina. Leíamos anteriormente que la naturaleza divina es contraria a la naturaleza pecaminosa. Son contrarias y se oponen entre sí. O sea, no son compatibles. O camino en la naturaleza humana, terrenal, diabólica, dice la Biblia, o camino como quien ha recibido en sí la naturaleza de Dios. Veamos un poco la diferencia entre ambas naturalezas. En la primera, para repasar un poco, dominan los pensamientos. ¿Y saben qué sucede con los pensamientos? Reaccionan de acuerdo a lo que los alimenta. De lo que usted alimenta su mente, su corazón, así vas a reaccionar. Amén. Así sucede. Toman el control y piden satisfacer a toda costa. Nunca se sacia, y de ahí es el peligro en caer en diferentes depravaciones. Voy a leer eso, hermanos. Es peligrosa. Darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa es muy peligroso, porque podemos caer en depravaciones. Estos reaccionan de acuerdo con lo que los alimenta y toman el control y piden satisfacerse a toda costa y nunca se sacian. Efesios 4:19 dice: se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Toda clase de impureza. Qué tremendo, hermanos. Habla de una dureza en el corazón. Habla de entregarse a los vicios. Y habla de cometer toda clase de impureza, de cosas impuras. Por el contrario, la naturaleza divina, según Efesios capítulo 4, pero no lo vamos a leer todo, sino que yo les voy a hacer un resumen. Si usted gusta, lo anota y lo lee en su casa. ¿Qué pasa con la naturaleza divina?
Número 1, nos prepara para una vida de servicio. Número 2, busca la unidad en Cristo y la madurez. Y no actúa como un niño que cambia fácilmente de parecer y es arrastrado por cualquier doctrina. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué diferente esa naturaleza. Dice que esa naturaleza divina profesa la verdad y edifica en amor. El que ha nacido de nuevo, hermanos, el que camina en esa naturaleza divina, siempre busca cómo edificar a los demás. Nunca busca destruir, ni golpear, ni lastimar, ni ofender al hermano. El que camina en la naturaleza divina siempre busca edificar, construir, levantar a otros. Hay una gran diferencia entre una y otra. Yo quiero que como les decía antes, nos autoanalicemos. ¿Cuál es ese fruto que estamos dando? ¿Cuál es, hermanos, ese fruto que estamos nosotros demostrando a los demás? La naturaleza divina profesa la verdad y edifica en amor. La naturaleza divina, según el 4:23, renueva espiritualmente su manera de juzgar. Ya no juzga según la carne. Ya no juzga como juzgaba antes, sino que dice que renueva su manera de juzgar, de pensar, de razonar. Y se distingue por una vida recta y pura. Entonces, para repasar un poco, hermanos, estamos hablando de que nuestro carácter refleja de qué estamos hechos, cuál naturaleza nos domina. Hay 2, dijimos, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que reflexionemos. Yo creo que la función de las personas que nos paramos acá al frente a compartir la palabra es muchas veces confrontar, aunque la palabra tal vez no cause gran euforia ni gran emoción al corazón. Lo más importante es que cause un cambio en las vidas. Hermanas y hermanos, y con todo amor, nosotros tenemos que decirles a ustedes la verdad. Si usted está escuchando esta palabra en este lugar o la va a escuchar posteriormente o la está escuchando muy lejos de este lugar, permíteme decirte que si tú insistes en dar rienda suelta a esa naturaleza carnal, vas camino al infierno. No hay otro lugar. Porque dice la palabra, y antes lo leímos, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Es tiempo, hermanos. Hermanos, el Señor hablaba a mi corazón. Le voy a decir algo, y si usted quiere recibirlo de parte del Espíritu Santo, recíbalo, si no, deséchelo. El Señor me decía que aquí hay personas, yo lo anoté por aquí. Aquí hay personas, me decía el Señor, que han perdido el discernimiento y se han dejado llevar por una forma de vida que les está conduciendo a la muerte y no se han apercibido. Se han acostumbrado, me decía el Señor. Se han acostumbrado a vivir haciendo lo que les da la gana y se están engañando a sí mismos y creen que están viviendo una vida piadosa y creen que van a ser salvos, pero están engañados porque van camino a la muerte, me decía el Señor. Y yo se los digo, hermanos, con temor y reverencia delante de Dios y con todo el respeto que usted merece, pero si esta palabra es para usted, apercíbase y abra sus ojos.
abra sus oídos, abra sus sentidos, porque el Señor me hablaba y me decía, tienes que darles una voz de alerta. Tienes que volver, hermana y hermano, si tú estás habituado a caminar carnalmente, como dice la palabra, todas estas cosas, y no te estás apercibiendo, el Señor te dice, tienes que volver a la santidad. Tienes que volver a buscar en ayuno y oración como lo hacías hace un tiempo atrás. Y el Señor me decía, háblales a aquellos que mucho tiempo, que el Espíritu Santo sea quien les recuerde a ustedes en este momento, cuando tú buscabas la presencia de Dios en ayuno y en oración, y buscabas la santidad y te metías con Dios porque no querías dar rienda suelta al pecado, porque temías, porque te daba miedo y decías, Dios, yo no quiero pecar contra ti porque yo te amo. Pero muchos dejaron de hacerlo. Muchos dejaron de hacerlo, muchos guardaron sus Biblias, muchos guardaron lo que era la oración, lo que era el ayuno, y simplemente han empezado a caminar una vida religiosa. Vienen a la iglesia, pero no hay una devoción, no hay un tiempo con Dios. Se han acostumbrado al pecado, que se han vuelto insensibles. Se han vuelto duros, me decía el Señor. Hermana y hermano, yo te hablo de parte del Espíritu Santo. Si tú dejaste la santidad y tomaste la religión evangélica, es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de volver a doblar rodillas. Es tiempo de volver al ayuno. Es tiempo de clamar a Dios y enderezar tu camino antes de que corras al infierno. Porque ya no hay más esperanza. Ya no hay otra oportunidad para el que desecha la palabra de Dios. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero yo tengo que obedecer al Espíritu Santo. Despierta. Examina la senda de tus pies, me decía el Señor. Porque si no vas a ir a condenación eterna. Es tiempo de volverse, hermanos, al Señor de todo corazón. Es tiempo de cambiar. Seth, yo quiero que me ayudes acá con el piano. Yo no quiero durar mucho acá, porque yo creo que con lo que está el Espíritu Santo hablando a su corazón, ya no habrá más mucho que decir. Hermanos, tenemos una gran urgencia. Si tú has pensado que la tarea más importante de tu vida en este momento es conseguir un título, conseguir un buen trabajo, conseguir un novio o una esposa, conseguirte unos cuantos millones de dólares, si los consigue me avisa. Hermana y hermano, estás equivocado. Yo te voy a decir cuál es la tarea más importante que tú y yo tenemos en este momento. Es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Es desechar la naturaleza pecaminosa y comenzar a caminar como quien ha nacido de nuevo. Comenzar a caminar con la naturaleza divina. Es venir a reforzar. Si ya lo estás haciendo, tienes que cuidarlo, tienes que reforzarlo. Esa es la tarea que más urgente que tú y yo tenemos, es buscar la santidad, es buscar a Dios. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque la Biblia dice en Lucas 9:25, guárdelo en su corazón esta palabra. Si puede subrayarla, marcarla en su Biblia, hágalo por favor. Dice la palabra, Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? De nada te sirve alcanzar muchas cosas en esta vida terrenal. Qué lindo es alcanzar muchos éxitos en la vida. Qué lindo llegar a ser una persona, los muchachos que están estudiando, llegar a ser una persona profesional con un buen trabajo, tener una linda familia. ¡Qué éxito! Pero yo te voy a decir, ¿de qué te vale eso si al final se pierde tu alma?
¿De qué te vale tantas cosas? ¿De qué te vale tener mucho dinero? Un carro último modelo, no sé, cosas que te puedan hacer sentir muy feliz y muy satisfecho. ¿De qué te vale? Si al final tu alma se va a perder. Hay una necesidad urgente, hermanos. Urgente. Yo quiero que usted diga conmigo, urgente. Urgente. Urgente es que yo me humille delante de Dios. Urgente es que yo muera esta carne. Y no es fácil. Porque esta carne se quiere levantar, porque esta carne me quiere dominar, porque las emociones y el alma me quieren gobernar muchas veces. Urgente es que yo doble mis rodillas y clame y le diga a Dios, yo no me quiero dejar gobernar por esta carne, porque esto me lleva a la condenación eterna y yo no quiero perder lo que tú me has dado. Urgente es que nos humillemos y pidamos perdón al Señor. Urgente es que le pidamos perdón a aquel a quien hemos ofendido. Urgente es que perdonemos, que saquemos esas raíces de amargura, que desechemos el orgullo, la arrogancia. Ya basta, hermanos. Ya basta de ser tan orgullosos, tan altivos, tan altaneros, que no podemos pedirle perdón a una persona. Que no podemos decirle al esposo, a la esposa, perdóneme porque te he maltratado y he sido una persona grosera contigo. Urgente es que cambiemos nuestra forma de hablar y de actuar. Urgente es que nuestro carácter refleje a Cristo. Que no nos orgullezcamos de ser una persona de mal carácter. Qué vergüenza sería más bien. No te enorgullezcas de ser una persona que lastima a los demás. Eso es motivo de vergüenza. Perdóneme que se lo diga de esa manera. Nada hacemos con alcanzar muchas cosas si al final perdemos nuestra alma. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Usted se lo sabe. Es muerte. Pero entonces usted me dice, ok, está bien, reconozco, está bien. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para que se construya en mí el carácter de Cristo? El primer paso que necesitamos dar es arrepentirnos. Es morir a esta naturaleza carnal y empezar a permitir que la naturaleza de Dios se forme en nosotros. ¿Cómo hace Dios para esculpir? El Señor traía a mi corazón una enseñanza muy linda. Dios se encarga de esculpir su carácter en nosotros. Y me daba una analogía, como un escultor sabe quitar lo que sobra de un material sólido, porque sabe que de ahí saldrá una obra preciosa. El Señor me enseñaba cómo un escultor agarra una piedra y empieza a trabajar con un cincel. Y saca boquetes y boquetes. Y de pronto el que lo ve pasa y dice, ¿qué es eso tan feo? Porque no sabe lo que está viendo el escultor que va a hacer. De pronto tú miras al que está a la par, al que vive contigo, al que trabaja contigo y dices, ¿qué es eso tan feo? Se convirtió y qué cosa más fea, no veo nada. No te equivoques, porque hay un escultor que está trabajando con un cincel paso a paso. Paso a paso. Y está quitando lo que no sirve y está dando forma a esa piedra grosera y áspera. Está trabajando. Está trabajando. Así que, hermanos, tengamos paciencia unos con otros, porque el escultor está trabajando. Amén. Usted puede decir, el escultor está trabajando en mí. El escultor está trabajando en mí. El escultor está trabajando en el que está contigo. No mires esa piedra brusca.
Dile, Señor, permíteme ver lo que tú estás viendo, cómo vas a terminar esa obra preciosa. Pero, ¿cómo trabaja ese escultor en nosotros? ¿Sabes cuáles son las cuchillas, las gubias y los cinceles que usa ese escultor? Se llaman circunstancias. Repita conmigo, hermanos. Circunstancias. Discúlpeme, pero las maestras somos así. Yo creo que a veces ocupamos un poquito de oído y un poquito de hablar y un poquito de anotar para aprender la enseñanza. Circunstancias. ¿Cómo se llaman esos cinceles? Circunstancias. No nos gustan muchas circunstancias. Las circunstancias, las situaciones que donde nos vemos tentados a hacer exactamente lo contrario a lo que yo sé que tengo que hacer. Y entonces de repente usted dice, ¿por qué me veo tentada si eso no es lo que yo sé que tengo que hacer? Pero entonces viene la parte linda donde Dios te dice, te estoy dando la oportunidad de escoger. Ahí es donde entra su parte. Usted dice, Dios, me la estás poniendo difícil. Pero el Señor te dice, pero no estás solo, yo estoy contigo. Entonces el Señor usa esa circunstancia para moldear su carácter en ti. Amén. Es maravilloso, hermanos. No veamos las circunstancias como enemigas. Veámoslas como oportunidades donde el Señor puede hacer reflejar su carácter en usted y en mí. Donde podemos demostrarle a los demás de qué somos hechos, de cuál es la naturaleza que gobierna en nosotros. Circunstancias. ¿Sabes que desarrollar el carácter de Dios en nosotros siempre va a implicar tomar la decisión correcta? Quiero que digas conmigo esta frase: tomar la decisión correcta. Tomar la decisión correcta. Cada día tú y yo tenemos muchas oportunidades de tomar la decisión correcta. Nadie puede tomar la decisión por nosotros, porque tú y yo no somos personas que nos dejamos influenciar por los demás. Amén. Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos dio a nosotros la capacidad. Perdóneme si usted se deja llevar por otros, pero entonces estás mal. No es lo que los demás te dicen, es lo que tú decides hacer. La decisión correcta. Bíblicamente el carácter de Cristo en nosotros se demuestra por algunas conductas o frutos. Yo quiero que vayamos a Gálatas rápidamente. Gálatas 5:22 dice: en cambio, lo que el Espíritu produce, léalo conmigo, hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver rápidamente porque necesito llegar al punto final. Una decisión correcta cada día. En ese momento, tú vas a decidir entre tener amor o no tener amor. Rápidamente quiero hablarles un poquito de esto. Digamos que mañana se te presenta una oportunidad o esta misma noche y tú decides entre amar o no amar. El amor, dice la palabra de Dios, si usted busca 1 Corintios 13, no lo vamos a leer ahora. El amor no busca autogratificación a costa de los demás, no es egoísta. El amor implica muchas veces incomodarse
para que el otro esté mejor. Pero hay personas que cuando implica un poquito de sacrificio y de incomodidad, deciden no amar. ¿Me escucharon, hermanos? El amor implica muchas veces morir a nosotros mismos. El amor implica muchas veces sufrir, callar, esperar. El amor implica muchas veces sacrificio. Dice la Biblia que el amor no hace nada indebido. Todo lo contrario es no amar. Pero tú y yo decidimos si amamos o dejamos de amar. Decidimos entre tener gozo, vivir felices, vivir contentos, o vivir tristes, amargados, abatidos. Hermanos, ¿saben qué? La vida del cristiano tiene que ser una vida gozosa, una vida de paz. El estar enojados, el estar tristes no puede ser nuestra condición. Es verdad que muchas veces vienen circunstancias que nos abaten, ¿verdad que sí? Es verdad que a veces hay cosas que nos entristecen y nos hacen llorar y tal vez pasamos un par de días tristes, pero no es nuestra condición normal. Si tú te has acostumbrado a vivir triste, afligido, hay algo que no está bien, porque no es la condición natural de un hijo de Dios. La condición natural de un hijo de Dios es gozo y es paz, aún en medio de las circunstancias. Elegimos entre vivir en paz o vivir siempre en oposición a los demás. Lo contrario a la paz es una persona que siempre se opone a los demás. La persona que no vive en paz siempre está contradiciendo todo lo que se le dice. Nadie tiene la razón para esa persona. Nunca tienen paz y nunca calza en ningún lugar. Vivamos en paz. Vivamos en armonía unos con otros. Amén. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, que vivamos en paz unos con otros. Escogemos entre ser pacientes o impacientes. La persona paciente, oiga qué lindo, hermanos. Yo quiero ser paciente, yo no quiero ser impaciente. La persona paciente dice que es una persona serena, de temple, esa sí es de carácter, eso sí es carácter, de aguante, de constancia. La persona impaciente siempre está intranquila, por todo se alarma, por todo se preocupa, por todo se exalta. Es esa persona que usted y yo decimos siempre hace un alboroto de cualquier cosa. Aquí no hay gente así, ¿verdad? No, aquí no hay gente así. Aquí hay gente muy paciente. Es la persona que se agita por todo. Es la persona que usted la ve que nunca tiene sosiego, como decimos nosotros. Todo lo altera. Y lo más duro de la persona que no es paciente es que a la gente no le gusta vivir con ellos. Qué feo vivir con gente así, ¿verdad? Con gente impaciente que se alborota y de todo hace un burumbum, esa es la palabra, gracias. Un burumbum. Están todas, mi amigo. Escogemos específica un burumbum, sí. Un burumbum es una persona que se altera y que altera a los demás, en otras palabras. Tenemos que escoger entre ser amables o groseros.
Hay personas amables, pero hay personas que no son amables. Lo contrario a ser amable es una persona grosera, una persona ruda y antipática. La persona amable practica la cortesía, tiene buenos hábitos. Qué lindas las personas educadas. Me encantan las personas educadas. Es de buen trato. Las personas no temen acercarse a ellas. Son amenas y saben demostrar el afecto. Esa es una persona afecta. Lo contrario que es, ya usted lo sabe, no lo quiero decir. Escogemos entre ser bondadosos y lo contrario a ser bondadoso es ser maldoso o perverso. La persona bondadosa dice que es dócil. Trata a los demás con dulzura. Diga conmigo, ¿con qué? Con dulzura. Señor, danos de esa dulzura, amén. Si a usted le falta esa dulzura, pídaselo al Señor, porque el Señor es lo más dulce que hay. Él es dulce. La persona bondadosa trata a los demás con generosidad, es desprendida y trata a los demás con delicadeza. ¿Con qué? Delicadeza. Qué linda la gente con delicadeza. Tolera a los más difíciles. Pero el que no lo es siempre piensa maliciosamente, piensa mal de los demás. Todo lo ve malo, todo lo ve con malicia y trata a los demás ásperamente. Wow. ¿Cómo los trata? Ásperamente. Escogemos entre ser fieles o ser infieles. Ser fiel implica lealtad a quienes me rodean, dígase esposo, dígase esposa, dígase líder, dígase amigo, dígase hermano. La lealtad inspira confianza, honestidad. Qué linda es la lealtad, amén. Necesitamos ser personas leales. Escogemos entre la humildad o la soberbia. La soberbia no la voy a tocar porque es como para dar toda una cátedra. Si usted quiere saber algo de la soberbia, yo le invito a hágase un estudio acerca de la soberbia y nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Hay mucho que hablar de la soberbia, pero no lo quiero tocar en este momento. La persona humilde es una persona moderada, obediente, respeta la autoridad, no presume. No le molesta que otros lo hagan mejor que él. Qué lindo eso. La persona humilde reconoce las habilidades de otros y no los menosprecia. La persona humilde no tiene envidia de que otros sean mejores que ellos. La persona humilde le enseña a otros lo que sabe y les ayudan aún a ser mejores que ellos. Como dijo la pastora, digan, wow. Qué lindo esto. Finalmente, llegamos al punto donde quería llegar. El dominio propio. El dominio propio lo poseemos o no lo poseemos. No hay término intermedio donde usted diga, tengo medio dominio propio. No hay medio dominio propio. Es la persona que logra controlarse a sí misma. Diga, hermano, conmigo, controlarse a sí misma. Diga conmigo, si yo tengo dominio propio, me controlo a mí misma. Mi alma no me domina, sino que me domina el Espíritu Santo. Eso es el dominio propio, hermanos. El dominio propio asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Voy a repetir esa frase. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Es cuando usted determina y dice, alma mía, tú no me gobiernas. Es cuando usted determina y dice, este vicio no me gobierna más. Es cuando tú dices, el pecado no se enseñoreará de mí, como dice la palabra de Dios. Es cuando usted pone bajo la planta de sus pies el pecado y dice, yo no voy a ser esclavo del pecado porque
lo aborrezco, porque como decía el pastor, me aleja de Dios. Me conmueve cuando el pastor nos dice esto, que el Señor le dijo que Él aborrece el pecado porque aparta lo que Él más ama. Es cuando tú dices: yo aborrezco esta naturaleza pecaminosa que me ha gobernado, que me ha sojuzgado, que me ha mantenido lejos de la presencia de Dios, que me ha robado familia, que me ha robado bendiciones. Aborrezco el pecado que me ha tenido preso, cautivo por mucho tiempo. Cuando tú tienes dominio propio, tú pones los pies sobre el pecado y le dices: no me vas a gobernar, no me vas a dominar, no. Cuando tú le dices: Satanás, ¿sabes qué? No tienes parte conmigo, porque tú no me compraste, me compró el que lavó mi pecado con su sangre preciosa. Me lavó, yo pertenezco al Señor. Es cuando tú dices: yo decido amar al Señor por sobre todas las cosas. Eso es dominio propio. Cuando en vez de correr presuroso al pecado, te tiras de rodillas y dices: Dios, quiero correr al pecado, pero no me dejes, porque lo último que yo quiero hacer es pecar contra ti. Eso es dominio propio, es reconocer que hay una naturaleza dentro de mí que quiere rebelarse, que quiere correr al pecado, pero yo corro donde el Señor y le digo: Señor, yo dependo de ti. Eso es dominio propio. Que nos equivocamos, sí. Que muchas veces somos tentados, sí. Que muchas veces nos equivocamos, sí. Pero si tienes dominio propio, puedes arrepentirte y puedes reconocer tu pecado y puedes ir donde el pastor y decirle: pastor, yo necesito que me ayude porque tengo este y este problema y no lo he podido dejar. Por favor, ayúdeme, pastor. Cuando puedes buscar a un consejero o una consejera y decirle: tengo problemas de masturbación, tengo problemas de pornografía y no he podido dejarlo, tengo problemas de adulterio, de fornicación y no he sabido cómo salir de ahí porque ni siquiera eres capaz de confesar tu pecado. Cuando eres un mentiroso, un chismoso, ¿por qué no te arrepientes y confiesas tu pecado y dices: ando hablándome mal de todo el mundo, estoy enojado con todo el mundo, pastor, ayúdeme porque no he podido cambiar? Eso es dominio propio. Es tener la capacidad de poder decir: Dios, he pecado contra ti, pero yo hoy me humillo y reconozco que te necesito. El dominio propio mantiene sus deseos al límite de la honestidad. Repítalo conmigo: mantiene sus límites. Mantiene sus deseos al límite de la honestidad. El dominio propio reconoce los límites. El que es dominado por la naturaleza pecaminosa no tiene límites. Pero tú y yo sabemos cuando hay un límite y cuando yo no puedo pasar de ahí, y cuando el Espíritu Santo pone una luz roja y te dice: alerta, peligro, estás pasándote del límite. Y entonces tú tienes dominio propio y dices: no paso de ahí. Y mis deseos los gobierno y los hago mantenerse al límite. Eso es dominio propio. Como les digo, no es que no somos tentados, pero cuando estamos siendo tentados podemos mantener a raya eso y decirle: de aquí no pasas. Tú y yo tenemos la capacidad de tomar la decisión. Día con día tomamos una decisión. El dominio propio es cuando los deseos carnales no nos dominan, sino el Espíritu Santo. El libro de Proverbios 25-28, ya voy a terminar ahora sí. Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, esta palabra es fuerte. Pero tú piensa en una ciudad
Tal vez para nosotros es un poco difícil ubicarnos en ese contexto porque no tenemos muro alrededor de nuestra ciudad. Pero en las ciudades antiguas lo hacían porque los enemigos venían y les robaban todo. Se llevaban sus esposas, sus hijos, sus comidas, sus plantaciones, todo. Y ellos tenían que tener una muralla alrededor. Pero dice la Biblia que como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es el hombre el que no sabe controlar sus impulsos. Si tú y yo no aprendemos a controlar nuestros impulsos, hermano, ¿sabe qué pasa? El enemigo te robará lo que más amas. ¿Qué es lo que tú más amas en este momento? ¿Sabes? Si no aprendemos a controlar nuestros impulsos, el enemigo nos robará lo que más amamos. Dice Primera de Corintios 6:12. La libertad no es para que pequemos. Se dice: yo soy libre de hacer lo que quiero. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Eso dice la palabra. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Yo quiero que te pongas de pie. Cuando tú y yo alcanzamos ese nivel de dominio propio, empezaremos a reflejar la naturaleza divina en nosotros. Dice la palabra en Filipenses 3:16. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, dice esta otra versión. ¿Qué tanto has alcanzado en Dios hasta ahora? Lo mucho o lo poco que tú hayas alcanzado en tu caminar cristiano, ¿sabes qué? No lo descuides, no lo abandones, no te desanimes si sientes que no has avanzado mucho. Como les decía antes, no te desanimes si ves esa piedra todavía sin moldear. Solo dile: Señor, yo quiero dejar que tú puedas esculpirme y hacerme a tu manera, porque yo quiero tu carácter en mí, porque yo quiero ese dominio propio en mí. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias en este momento, Señor. Hermanos, el altar está ahí. Si usted necesita hablar con Dios, si quiere venir al altar en una manera de humillación delante del Señor, puedes hacerlo.